Así es, te pueden meter más de 100 años a la cárcel por proteger tu propia casa. ¿Cómo lo escuchas? Creo que este es el caso, famoso caso de doña Carlota. Seguramente ustedes se acuerdan bien. Vamos a leer un poquito de cómo estuvo la situación. Dice: el caso de María Carlota, de 74 años, involucra a defensa armada de su propiedad contra invasores, posibles invasores, presuntos invasores, perdón, en su propiedad en Chalco, Estado de México, el 1 de abril del 2025, hace un poquito más de un año. Tras un año de prisión, obtuvo prisión domiciliaria el 17 de marzo del 2026. Por eso estamos retomando este tema. Otra vez volvió a estar en el foco, ¿no? Mientras se enfrenta un proceso por doble homicidio y posible despojo, con una solicitud de la fiscalía de hasta 140 años de prisión. Y la pregunta es, ¿cómo llegó hasta ahí? Es que eso es lo importante, porque pobrecita señora, con la edad que tiene, pues ni siquiera le va a alcanzar el tiempo para cumplir La la condena. condena que le están dando, ¿no? Lo cual en principio es absurdo, pero imagínate hacia dónde nos trae hablar de este tema. A ver, ¿qué tuvo que haber pasado para que llegaran hasta ahí, ¿no? O sea, ¿de dónde proviene la noticia? Dice que la señora mató a dos que eran unos presuntos invasores de su propiedad, ¿no? Y ahí es donde viene el tema que nos ocupa el día de hoy, ¿no? Porque, a ver, ¿cómo pudieron llegar a invadir la propiedad, ¿no? Claro, no sabemos si realmente fueron, invasores o ellos ya estaban rentando el inmueble, ¿no? Y ya contaban con un contrato de arrendamiento, y puede ser que tal vez este no se renovó, que es muy común en los arrendamientos, ¿no? Termina el arrendamiento y ya no se da el seguimiento, ¿no? Y eso es lo que no Sí, sabemos. pues es que pudo haber sido alguien que se metió a la de malas a una propiedad, que también eso es algo que, ¿cómo vas a dejar tu propiedad ahí En el solita abandono, en ¿no? el abandono Claro. para que alguien más se meta, ¿no? Eso podría pasar, ¿no? Y ahí te la invaden. ¿Y cómo lo sacas? A través de un proceso legal, ¿no? Sí. Y se entiende que esta señora llevó a cabo procesos legales Ujú. que a lo mejor nunca pudieron concretarlos y se desesperó y por la impotencia que tenía la señora, pues se le hizo más fácil hacer justicia por su propia mano, Así ¿no? es. Pero ¿por qué llegar hasta ahí? Imagínate, porque también hay personas que no necesariamente con un contrato, ¿no? O sea, le prestan de palabra a alguien para que ocupe y ahí se quedan, ¿no? O puede ser personas que le prestan a alguien con todo y contrato y ahí se quedan y ya luego no se los quieren devolver. O puede haber personas que a raíz de un arrendamiento pudieron rentar el primer año y ahí se quedaron. Eso es algo muy común que Claro, nos preguntan, ¿no? claro, eso es muy común. Oye, yo tengo un arrendamiento, ya finalizó, pero nunca lo renové, ¿no? Y ya van 3 o 4 años. Ojo, eso es un error, ¿no? Inmediatamente que termina un arrendamiento, como parte también de nuestro servicio, es el acompañamiento en llamarte. Oye, ¿sabes qué, propietario? Ya está por terminar el arrendamiento. ¿Va a existir una renovación? ¿No va a existir? Porque dependiendo de eso, es el protocolo que vamos a seguir, ¿no? Entonces, estamos muy atentos como sucursal de póliza de rentas de que eso no pase. Sí, es un tema polémico. ¿Por qué es polémico? Porque mucha gente dice: "Yo haría lo mismo", ¿no? O sea, yo creo que mucha gente se siente identificado y es un caso muy extremo, ¿no? O sea, llegar a tener que, pues, a 2 personas quitarle la vida por una propiedad, pero también, o sea, me pongo en los 2 lugares, ¿no? O sea, me pongo en el lugar de ella y decir: "A lo mejor era una viejita que vivía de esta renta", ¿no? No lo sabemos, ¿no? O sea, por eso el tema de presuntos, o sea, hay muchas cosas que todavía no están, bien definidas, pero yo creo que mucha gente se siente identificado con este caso. ¿Qué podría hacer la gente entonces, o para que no suceda algo así, no? Fíjate que es una duda bien común. Cuando estamos en el tema de las rentas, llegan las personas y nos dicen, es que ¿sabe qué? Yo no quiero rentar, me da miedo. ¿Por qué? Porque yo sé y he oído que si una persona está rentando por más de 5 años, ya se puede convertir en dueño. Así nos llegan a preguntar, ¿no? Claro. Y hay toda una falsa creencia y todo un temor de la sociedad y por eso no rentan sus inmuebles, ¿no? Pero no es así como tal. Efectivamente, hay personas que pueden invadir, es decir, ocupar una propiedad de manera ilegal porque nadie les dio permiso, pero si esas personas están ahí durante 20 años, ¿sí? Pueden llevar a cabo un procedimiento. A pesar de que existe un dueño, ellos pueden alegar que se están manejando como dueños de esa propiedad, ¿no? Porque inclusive muchas veces hasta empiezan a pagar servicios, empiezan a pagar una serie de eventualidades. Si los vecinos dicen que con el paso del tiempo ellos se han manejado como propietarios, si tienen elementos para demostrar que han pagado los servicios, entonces pueden demandar al que aparece como Un propietario. propietario la famosa usucapio o prescripción positiva y un juez los puede declarar como dueños. Es bien difícil que pase esto porque también el propietario se puede defender, ¿no? Pero ahí es donde entran los temas que nos ocupan, porque muchas veces, clásico en el arrendamiento,
Los propietarios le piden a los inquilinos que ellos sean los que paguen la limpia pública, por No, ejemplo. eso es un error. O sea, ese tipo de servicios como el predial y la limpia pública corresponden únicamente al propietario. Porque si el propietario permite que el inquilino empiece a hacer pagos de esa naturaleza, pues él se va quedando con los documentos, ¿no? Y no sabemos cuáles son las intenciones del inquilino a largo plazo. Y si todavía sumamos que no se renuevan los contratos de arrendamiento, estamos en un foco rojo. Entonces serían 2 tips, ¿no? Aquí. Uno, que los servicios los tiene que pagar el propietario. Y el segundo, justamente lo que estabas mencionando ahorita, Pues, sí, o sea, el propietario se tiene que hacer cargo de absolutamente todo. Y la póliza de recordarte que se tiene que renovar el contrato. Claro, así es, como lo mencioné en un inicio, parte de nuestro servicio y algo que nos caracteriza es que no solamente estamos pendientes en un proceso de investigación, en la firma de un contrato, sino toda la vida del arrendamiento y 30 días antes de que termine como nuestro protocolo de activación, estamos llamando. ¿Se va a renovar? ¿No se va a renovar? Y dependiendo de eso es el actuar que nosotros vamos a tener, ¿no? Para evitar ese tipo de situaciones. Porque cuando hay una renovación de un contrato, la denominación del contrato no es el mismo, cambia. Y eso es algo que los asesores inmobiliarios pueden generalizar el arrendamiento y se van renovación tras renovación tras renovación, y eso es un error. contrato nuevo tras contrato Así nuevo, ¿no? O es, sea, lo que comentas es bien importante. O sea, para empezar, tip, tienes que procurar siempre tener un documento que respalde claro, si alguien está ocupando tu propiedad, ¿no? así es. Porque por lo menos ese documento te va a permitir defenderte o hacer alguna acción legal ahí para recuperarlo. Ujú, Si tienes un arrendamiento, no te confíes en tener un contrato que no se renueve, claro, porque luego hacen los contratos por un año y ahí los dejan. Y eso le da la pauta a una persona para ocupar mente ilegalmente, del ¿no? inmueble. Y se quedan a veces como invasores a lo largo del tiempo, ¿no? Si tienes un contrato de arrendamiento en el cual tú como propietario quieres que todo pague el inquilino y le estás diciendo, sí, pagaste los impuestos, cuidado porque le estás dando los elementos para que ellos puedan hacer un procedimiento de esta naturaleza, porque está más grave aún. Al invasor que llega y se mete, necesita 20 años, pero al invasor o al ocupante que tú le diste chance de que entrara, pero ahí se queda, nada más necesita 10 10 años para años, acreditar. así Entonces, es. eso es lo más importante. Entonces, este tema, imagínense la impotencia de esta persona que a lo mejor no tenía ni un contrato, a lo mejor se metieron a invadir, a lo mejor ella estuvo intentando acercarse con algún abogado, pero no tenía elementos, acudió ante las autoridades, denunció, demandó, y ante la impotencia llegó hasta el grado de tener que defender su propiedad con sangre, ¿no? Sí, el tema creo que no son los 140 años que le quieren dar, sino cómo llegó hasta eso, cómo pudo haberse evitado todo esto teniendo una póliza, ¿no? Que justamente es lo que hace póliza de rentas, ¿no? Ofrecer a sus clientes esta parte, ¿no? Nos quieren platicar un poquito más de... Sí, por supuesto. Nosotros como póliza de rentas, al contar con casi 80 sucursales en toda la República, nuestro principal objetivo es la atención puntual a todos los propietarios, incluso también a los inquilinos, pero ese es nuestro objetivo, evitar que existan incidencias o problemas durante el arrendamiento y sobre todo un tema tan delicado como el que ahorita estamos tratando. Sí, ¿no? Y es que existen un montón de temas de esta naturaleza, ¿no? Porque la gente, por costumbres, se deja llevar por Así lo es. que su conciencia le dicta, ¿no? Hemos conocido casos en los cuales la solución de un abogado fue incendiar un inmueble para sacar a los inquilinos. Y le Un resultó. poquito más de ese... Y le resultó, por ejemplo, ¿no? O sea, imagínate cómo el humano actúa de manera irracional, Ajá, ¿sí? Instintiva. ¿Por qué? Porque tú necesitas cubrir una necesidad que a lo mejor no te la está dando el no contar con un ajá, elemento, ¿no? así es. Legal. Y es un caso de una pollería que estaban ocupando sin pagar la renta y entonces la señora se metió en la noche, llegó al inmueble y se metió porque ella tenía llaves y entonces de aquí no me saca, yo soy la dueña. Se empezaron a pelear, llegó el abogado y la solución inmediata del abogado ante el pleito que tenían estas personas fue incendiar, empezar a incendiar cosas que se encontraban ahí dentro del inmueble para que se salieran. Y ya estando afuera, se agarraron a trancazos, llegó la policía, pero al final de cuentas, imagínate cómo actúa el ser humano, ¿no? Hay personas que se les hace fácil tener un inquilino que está ocupando un inmueble y se les hace fácil Ujú, ir a llegar con unos guaruras a sacarlo y amedrentarlo amedrentado. o a tener unas llaves, abrir la propiedad, sacarle todas sus cosas. Y eso ya implica
pues conductas delictivas, o sea, la comisión de es, delitos delito. inclusive en contra del inquilino. Entonces, es bien importante tener un respaldo profesional de un asesor inmobiliario que obviamente tenga todos estos elementos, el conocimiento técnico, jurídico, pero muchos no lo tienen. Por eso es que es también necesario tener el acompañamiento de póliza de rentas, que somos los especialistas para manejar este tipo de temas relacionados con el arrendamiento y te vamos a dar la solución más adecuada, la que no te Claro. ponga el riesgo, como la señora, de ir a matar a tus inquilinos o a tus ocupantes o a tus Sí, invasores, estás hablando de matar, que pero te den. cualquier cosa, ¿no? O sea, Sí, claro. ya Así es. matar creo que es lo Lo mínimo. peor que puede Así. pasar. Me gustaría ahorita que platicas justamente de este otro caso, que inviten a la gente que si nos quiere compartir también sus casos, que lo pueda hacer para que lo platiquemos aquí, ¿no? No si quieran una invitación. Una Claro, invitación. claro, pues a todos los invitamos a que nos puedan platicar cuáles son esas historias de terror que han tenido en sus arrendamientos. Con gusto nosotros vamos a poder asesorarlos y darles pues la mejor opción, ¿no? Casos de la renta real, aquí en Póliza de Rentas. Vamos a estar platicando de todos estos temas y más. Así que mándenos todos sus casos. Vamos a estar invitando también a varios integrantes de Póliza de Rentas que nos acompañan a lo largo de la República Mexicana y pues esto va a ser increíble.